Buenos días a todos. El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Unidad Tlaxcala, y el Centro de Biotecnología Genómica, Unidad Reynosa, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias denominadas Café Científico 2020, CBG-CIVA. El día de hoy es muy significativo porque el objetivo de este café es difundir la ciencia y la tecnología, las líneas de investigación, los desarrollos tecnológicos y la innovación que trabajan ambos centros. Está dirigido a estudiantes de licenciatura, posgrado, a investigadores interesados en el tema, docentes y profesores, tanto de Instituto Politécnico Nacional como externos que también nos acompañan. Esta charla también da inicio a una serie de actividades colaborativas entre el Centro de Biotecnología Genómica y el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada. Esto con una visión de una vinculación estratégica que sea de beneficio para ambas unidades, pero también para otras unidades del instituto que se quieran sumar y, ¿por qué no también, unidades externas al IPN? En este marco, vamos a cederle la palabra a las directoras de ambos centros para que nos dirijan un breve mensaje. Cedo la palabra a la doctora Diana Verónica Cortés Espinosa, directora del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Unidad Tlaxcala. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Un gusto poder iniciar esta actividad con el CBG. Habíamos tenido ya la inquietud de poder concretar una vinculación para poder trabajar en colaboración, ¿no? Creo que este evento marcará el inicio de varias actividades que tenemos ahí contempladas y que nos gustaría ya cristalizar y realizar de una manera tangible, ¿no? Creo que ambos centros de investigación tenemos líneas de investigación en común que nos van a ayudar a fortalecerlas más y que, bueno, sumando esfuerzos tanto en capacidad académica como en infraestructura y en equipamiento, creo que podemos hacer un buen trabajo, una buena colaboración y pues iniciar con esto dando a conocer los trabajos que realizamos investigadores en CIVA y conocer a fondo lo que realiza el CBG, creo que va a servir de mucho para poder buscar los pares entre los investigadores y podamos todos colaborar y trabajar tanto en proyectos de investigación que ahora realizarlos en colaboración, creo que es lo más recomendable para poder potenciar la investigación científica y además en la formación de recursos humanos, ¿no? De alumnos de posgrado. Tenemos ambos programas en los cuales estoy segura que vamos a encontrar un punto donde podemos converger todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Créanos que estamos con la misma ganas y con la misma ilusión de poder encontrar aquí apoyo para ambos centros y que podamos concretar buenos proyectos y una buena colaboración. Pues iniciemos y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctora Diana. Ahora cedo la palabra a la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica, Unidad Reynosa. Buenos días a todos, estimados todos. Es un gusto compartir con ustedes, hermanos politécnicos, esta vinculación. Efectivamente, doctora Diana Cortés, es un gusto encontrar puntos de colaboración entre nuestros investigadores, entre nuestro centro de investigación, entre nuestros alumnos, dado que ahora el Instituto Politécnico Nacional está enfocado hacia el desarrollo de proyectos multidisciplinarios, a la formación de grupos de investigación, fortalecer entre estas dos instituciones hermanas. Para nosotros es un gusto, es un honor participar en este tipo de reuniones, compartiendo pues, nuestros desarrollos o nuestras líneas de investigación. Pues ahí tiene usted a nuestro integrante, a nuestro ex integrante, el licenciado Castillo. Le pedíamos que regresara, no quiere, doctora Diana. Es un gusto ese contacto y que nuestros equipos estén presentes. También, pues, le comento que el equipo de vinculación es un equipo de jóvenes muy competentes y están completamente entregados a desarrollar este tipo de vinculaciones en todos los sentidos, con toda la plena confianza de la administración del Centro de Biotecnología Genómica.
Y bueno, pues iniciamos. Mucho gusto en estar en estos trabajos. Muchas gracias, doctora Amanda. Y ahora me permito presentar a la ponente del día de hoy, la doctora Fabiola Eloísa Jiménez Montejo. Ella cursó la licenciatura de Química Farmacéutica Bióloga en la Universidad Autónoma de Campeche. Estudió la maestría y el doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, áreas de investigación, fitoquímica, síntesis orgánica, aislamiento, análisis y elucidación estructural de moléculas orgánicas. Es autora de múltiples publicaciones científicas, profesor colegiado titular y coordinadora de la maestría en biotecnología aplicada del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Unidad Tlaxcala. El tema que nos va a presentar el día de hoy es plantas medicinales para la diabetes, una realidad cercana. Adelante, doctora Fabiola. Gracias por la presentación. Bueno, tengo el honor de iniciar este ciclo de charlas con todos ustedes. Voy a iniciar hablando sobre un tema muy importante que nosotros abordamos en el CIBA Tlaxcala y espero que sea de su interés. Bueno. Como introducción tenemos que en México, bueno, en el mundo, alrededor del mundo, una de las enfermedades que más atañen o atacan a las poblaciones es la diabetes. La diabetes se caracteriza principalmente por el incremento de la glucosa sérica y esto conlleva múltiples afectaciones. En el caso de la diabetes se pueden clasificar en 3 grandes grupos, que es la diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente. La diabetes mellitus tipo 2, que no es dependiente de insulina, pero es la que tiene el 90% de la población que lo padece, y la diabetes gestacional, que principalmente, como su nombre lo indica, se puede presentar durante el embarazo. Los factores que conllevan a esta enfermedad son múltiples. Voy a mover mi pantalla. Los factores que presentan esta enfermedad son múltiples y principalmente en la vida cotidiana nosotros tenemos muchísimos factores de riesgo, como es la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, y principalmente puede ser por cuestiones genéticas. ¿Cuáles son los síntomas de que uno puede padecer diabetes? Pues unas ganas frecuentes de orinar, pérdida, ahora sí que de peso no justificada, cansancio, muchas ganas de tomar agua y sobre todo malestar general. La diabetes, como ustedes bien lo conocen, la diabetes es una enfermedad que puede llevar a múltiples complicaciones, como pueden ser daño renal, neurológico, retinopatía, problemas cardíacos, y uno de los más comunes y frecuentes que están hoy en la actualidad es las complicaciones del famoso pie diabético, que principalmente se debe a neuropatías diabéticas, ¿no? Este es un mapa muy interesante en el cual se tiene la parte de Norteamérica y el Caribe, donde se estima la población entre 20 y 79 años que tiene o padece diabetes. Y si ven ustedes, México se encuentra que más del 10% de su población entre 20 y 79 años puede tener diabetes. Otro dato muy importante es las personas fallecidas por esta enfermedad. Últimamente ha habido un incremento, dicen que desde el 2016 a la fecha, al 2017, hubo un incremento en un 5% de las muertes causadas principalmente por diabetes en el mundo. México se encuentra entre el 40 y el 60% de las poblaciones que están entre los 60 años fallece de diabetes. En el caso de estos son los principales países que se encuentran, ahora sí que en el ranking mundial con pacientes con diabetes, perdón.
y México se encuentra en el 5º lugar. Se estima que en el 2025 México va a ocupar el 4º lugar mundial con países que con más pacientes diabéticos tendrá. Como les mencionaba, en nuestro país principalmente la mortalidad se lleva a cabo o es debida a enfermedades cardiovasculares. Esta es la principal causa, pero la diabetes compite con los traumatismos y el cáncer en el 2º lugar. ¿Qué podemos hablar sobre la diabetes? Bueno, muchos conocemos sobre qué tratamientos son los adecuados para poder tener un buen manejo de esta enfermedad. Principalmente son los tratamientos orales. Aquí presento algunos de ellos, como las miglitirinas, las biguaninas, los inhibidores de alfa-glucosidasa y alfa-milasa y las sulfonilureas. Estos tratamientos, dependiendo ahora sí que del paciente, todo su cuadro clínico va a ser el más recomendable para él. Pero cabe señalar que en el caso de las biguaninas, en México es de los fármacos más recomendados para el tratamiento de la diabetes. Otro, hacia dónde se puede enfocar también los tratamientos para disminuir las concentraciones de glucosa sérica, pues uno se puede ir hacia los inhibidores de alfa-glucosidasa y alfa-milasa, que principalmente el fármaco que más se emplea es la carbosa. Todos estos fármacos que les he mencionado son tratamientos coadyuvantes para disminuir los niveles de glucosa sérica y así poder favorecer disminuir las complicaciones que esta conlleva. En general, casi todos los fármacos tienen efectos adversos, pero unos tienen efectos más graves que otros. En este caso de los antihiperglucémicos tenemos que son principalmente problemas gastrointestinales, dolores abdominales. Muchos de ellos pueden causar hipoglucemia, o sea, bajar los niveles de glucosa más de los valores normales, y también puede haber un pérdida de peso en estos pacientes. ¿Qué se busca en esta etapa donde nosotros estamos aquí en el CIBA? Nosotros somos un grupo de investigación de productos naturales y enfocamos nuestros esfuerzos principalmente a la evaluación de plantas medicinales. Las plantas medicinales, como su nombre lo indican, pues son plantas que son usadas en la medicina tradicional mexicana, poniendo en contexto México, que tienen un sinnúmero de efectos atribuidos. Y estos efectos atribuidos principalmente se deben a los metabolitos secundarios, uno o varios que pueden trabajar en sinergismo con ellos mismos para poder tener el efecto deseado. Entre las plantas, pues tenemos muchísimas ejemplos de plantas que podemos mencionar. Por ejemplo, uno de los más conocidos actualmente debido a las enfermedades de tipo cancerosas, que es el paclitaxel, que es obtenido del Taxus febrifolia. Hay muchos trabajos que han intentado hacer la síntesis de este compuesto, pero debido a su complejidad, debido a los carbonos quirales que presenta esta molécula, realmente es muy difícil hacer su síntesis, y se sigue trabajando a partir de productos naturales obtener esta molécula. Tenemos muchísimos ejemplos sobre metabolitos que pudieran tener el posible actividad biológica que nosotros buscamos, pero nosotros nos enfocamos principalmente en plantas medicinales que pudieran tener efectos sobre los niveles secos de glucosa, o inhibir algunas de las enzimas, o estimular algunas otras para poder disminuir los niveles de glucosa. ¿Qué plantas podemos nosotros considerar que están reportadas para este tratamiento? Pues nosotros conocemos que el aloe vera, Tecomans instans, la canela, el ajo, Momordica charandia, cúrcuma, son unas de las plantas que en la actualidad tienen más bien tienen los reflectores enfocados hacia ella para el tratamiento de la diabetes. Pero ¿cómo pueden estas plantas tener ese efecto?
En recientes investigaciones han atribuido que las plantas, los componentes de los extractos vegetales pueden tener un sinnúmero de mecanismos de acción debido a la composición en sí de los metabolitos. Muchas de las plantas o la mayoría de las plantas se engloban en estos mecanismos que pudieran favorecer la disminución de glucosa en sangre, como por ejemplo es incrementar la secreción de insulina. Otros pueden ayudar captando radicales libres y también teniendo actividad antioxidante. También pueden aportar en la prevenir el desarrollo de resistencia a la insulina, entre otros. Y nosotros nos enfocamos principalmente en la inhibición de alfa-glucosidasa y la enzima alfa-amilasa. En el grupo de investigación hemos estudiado un sinnúmero de plantas medicinales que por estudios etnobotánicos y farmacológicos nos dan una idea de que pudieran tener esta actividad antihiperglucemiante. Una de las plantas que hemos estudiado es la planta conocida como valletilla. Su nombre científico es Amelia patens. Esta planta está distribuida en toda América y principalmente se emplea para mordeduras de insectos o de víboras. También se emplea para infecciones o problemas estomacales, dolor e inflamación, y también se da una aplicación para lavado de heridas y también como posible analgésico y sedante. Lo utilizan como infusión, lo utilizan como macerado y lo aplican directamente en la herida o en la picadura. Esta planta, junto con Rumex crispus, son las plantas que nosotros tenemos en la actualidad con un mayor resultados en los cuales apoyan esta investigación. Rumex crispus, conocida comúnmente como lengua de vaca, es una planta que se emplea, podemos decirle que es una planta arbense, que no tiene económicamente no es importante. Si esta planta crece en las cercanías de las laderas de los ríos, también en los cultivos, y se puede esta planta emplear como alimento o forraje para el ganado. Existen un sinnúmero de atribuciones que se le da a esta planta en la medicina tradicional, principalmente para la diabetes, astringente. También se puede emplear como activador de la secreción biliar. De esta planta hay un sinnúmero de investigaciones, menos que la de Amelia patens. Amelia patens es una planta muy estudiada, pero en el caso de Rumex crispus es una planta que le han evaluado la actividad contra la osteoporosis, antimicrobiana y antimalárica, teniendo buenos resultados. Realizando un estudio fitoquímico de esta planta han encontrado principalmente antracinanos, flavonoides, terpenos y algunos ácidos grasos y ácidos de interés humano o alimenticio. ¿Qué nosotros hacemos en el grupo de investigación? ¿Cuál es nuestra estrategia experimental? Nuestra estrategia experimental es hacer la recolección de la planta, llevarla a los herbarios, principalmente la mandamos al herbario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Posteriormente realizamos un secado a temperatura ambiente y bajo sombra. Posteriormente realizamos la obtención de los extractos por maceración empleando diferentes disolventes. A todas las plantas y a todas las colectas que nosotros realizamos le tenemos que hacer un perfil fitoquímico, porque como es bien sabido, las plantas pueden variar en su contenido de metabolitos dependiendo el estado fenológico que se encuentren y así como la temporada en la cual fueron colectadas. Este estudio fitoquímico lo realizamos de manera cuantitativa y cualitativa. Posteriormente le hacemos una actividad in vitro en el laboratorio empleando principalmente la enzima alfa-glucosidasa, alfa-amilasa y otras enzimas. Le evaluamos la actividad antioxidante empleando los métodos de
de DPPH y ABTS. Posteriormente, en colaboración con la Escuela de Medicina y Homeopatía con la doctora Cintia Ordaz, hacemos la evaluación de la actividad hiperglucemiante en ratones. Y hacemos un estudio biodirigido empleando estas tres últimas estrategias de la actividad biológica, la actividad hiperglucemiante. Hacemos cromatografía en columna o en capa fina y nuevamente realizamos la evaluación y lo fraccionamos el extracto para ver si alguna de estas fracciones tiene una actividad mejor o pierden la actividad al separarlas de los demás componentes del extracto. Les mencionaba del perfil fitoquímico. En el perfil fitoquímico nosotros vamos a determinar muchos de los metabolitos, principalmente empleando técnicas colorimétricas. La podemos realizar en tubo o la podemos realizar en cromatografía en capas finas o TLC. O la podemos realizar empleando estándares comerciales y realizando curvas de calibración en métodos específicos para cada metabolito. Y podemos cuantificar qué metabolitos tenemos y en qué porcentaje. Entre los metabolitos secundarios que a nosotros nos interesan principalmente son los compuestos fenólicos, los terpénicos y los compuestos nitrogenados, así como la presencia de azúcares reductores. En el caso de los métodos cualitativos, nosotros empleamos numerosos reactivos para identificar, dependiendo de la constitución de la molécula misma, grupos funcionales característicos de estas, y podemos identificar, por ejemplo, antraquinonas, alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos, y también en la misma TLC podemos identificar si hay moléculas que tienen una posible actividad antioxidante empleando el reactivo de DPPH. Bueno, en los resultados que nosotros hemos tenido, por ejemplo, voy a hablar en primer lugar, sobre Amelia Patents. Hemos hecho su perfil fitoquímico, tanto cualitativo como cuantitativo, y también hemos realizado su actividad principalmente antioxidante y confrontándola sobre la enzima alfa-glucosidasa y ver si tienen algún porcentaje de inhibición. En este caso, este es un trabajo ya publicado en esta revista, Evidencia Basada en Medicina Complementaria Alternativa, y donde pudimos evaluar esta planta en dos formas. Usamos la planta completa, usamos el extracto metanólico y usamos una fracción de ese extracto metanólico. Y como pueden ustedes ver, en caso de la actividad antioxidante, el hecho de que nosotros empleáramos como disolvente metanol favoreció a incrementar la actividad antioxidante. Posteriormente le hicimos la evaluación confrontando la enzima alfa-glucosidasa con los extractos y vimos que efectivamente esta fracción, la fracción obtenida del extracto metanólico tiene una IC50 de 67.8 microgramos por mililitro. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros tenemos una planta o un extracto con potencial antihiperglucémico. Entonces nos dimos a la tarea de ver, en el caso de la carbosa, que la carbosa es uno de los tratamientos que se emplean para la diabetes, y su mecanismo de acción es inhibir específicamente esta enzima, y la enzima alfa-glucosidasa. Vimos que la IC50 de la carbosa era cercana a los 5.000 microgramos por mililitro, muy por debajo de los resultados que nosotros obtenimos. En el caso de Amelia Patents se han reportado muchísimos compuestos o metabolitos secundarios, como es el caso de la epicatequina, el ácido oxólico, la quercetina y el ácido clorogénico. Entonces, nosotros también evaluamos en esta metodología, evaluamos qué porcentaje de inhibición o qué inhibición tendrían estos metabolitos secundarios ya puros frente a la enzima alfa-glucosidasa, y estos fueron
los resultados que obtuvimos. La quercetina fue la que tiene una mejor actividad sobre esta enzima con 2.7 microgramos por mililitro. Posteriormente, con estos resultados hicimos el contacto con la doctora Cintia Ordaz para poder evaluar ahora el extracto, pero ahora empleando un modelo en vivo, y en este caso fue empleando ratones. ¿Cuáles son las etapas que lleva esta evaluación? Pues primero tenemos que aclimatar los roedores en una temperatura de 23 grados centígrados, tener 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, y tener agua y alimento a libre consumo. Posteriormente, lo que se hace es inducir la hiperglicemia. En este caso se empleó la estreptozotocina, 50 miligramos por kilogramo, para inducir la hiperglicemia, y se consideró que concentraciones de mayores de 150 miligramos por decilitro ya el ratón ya era hiperglucémico. Posteriormente se les administró el extracto por vía gástrica cada 48 horas por 30 días. Posteriormente, lo que se hizo fue monitorear todos los animales su glucosa periférica desde el día 1 hasta el día 31. Finalmente, lo que se realizó fue la eutanasia y se colectó la muestra. Posteriormente, esta muestra fue enviada al laboratorio clínico, donde se determinaron algunos parámetros importantes. ¿Qué resultados obtuvimos de este extracto? Como ustedes pueden ver, en el caso de nuestro control sano, tiene 112.7 miligramos por decilitro de glucosa, y de insulina tiene 2.10 miliunidades por mililitro. Estos son nuestros controles diabéticos, nuestro control diabético de vehículo. Los dos fármacos que estábamos probando, la metformina y la carbosa, y nuestros tratamientos en diferentes concentraciones. Nosotros lo que observamos en estos resultados fue que efectivamente el extracto metanólico de Amelia patens tenía una reducción, o producía una reducción de los niveles de glucosa hasta 93.25 miligramos por mililitro, incluso inferiores al control sano. También estos extractos provocan una disminución de la insulina sérica a 1.63 miliunidades por mililitro. ¿Qué sucedió aquí? Pues justamente lo que vimos era que cuando se incrementaban los niveles del extracto, la concentración, perdón, del extracto, teníamos un mejor resultado. Estos resultados, como les dije, ya están publicados. Nos dieron una buena resultado sobre que efectivamente esta planta, que es empleada en la medicina tradicional, es un buen candidato para poder emplearse ahora sí que para el tratamiento de la diabetes. En la planta, sobre los resultados que tuvimos de la planta Rumex crispus, lo que encontramos hicimos primero igual que Amelia patens, hicimos un sondeo con diferentes concentraciones del extracto para ver si había un posible extracto que pudiera tener esta actividad. En el caso de Rumex crispus hojas metanólico, que es encontramos que a 40 partes por millón reducía un 23.37% de la glucosa. Entonces, perdón, de la enzima. Entonces, lo que se hizo fue determinar su IC50 y fue de 112 microgramos por mililitro. Pero, como les mencioné anteriormente, al inicio de esta plática, nosotros empleamos la planta seca, y en este caso la planta tenía flores, y dividimos las flores de las hojas y evaluamos también las flores, y en el caso de las flores el IC50 fue de 7.3 microgramos por mililitro. ¿Qué significa? Que en esta planta aparentemente existe una mayor actividad sobre la enzima alfa-glucosidasa que en las hojas.
¿Qué se hizo con esta planta Rumex crispus? Bueno, teníamos las flores y las hojas. Entonces lo que se hicimos fue hacer un fraccionamiento por solubilidad. En este caso empleamos dos disolventes, que es el diclormetano y el metanol. Y de ambas plantas realizamos este fraccionamiento, primero solubilizándolo con diclorometano y posteriormente solubilizando con metanol, y obtenemos ahora sí que las fracciones o los extractos A, B, el caso de flores, y C y D en el caso de las hojas. Como ustedes recordarán, con respecto a las hojas, teníamos una IC50 de 112. Cuando hicimos este fraccionamiento por solubilidad, la parte soluble en diclorometano incrementó su IC50 a 205, pero la parte que era soluble en metanol disminuyó su concentración a 98.2. ¿Qué significa? Que aparentemente los componentes que tienen una mejor actividad sobre la enzima, al inhibir la enzima, son los componentes de mayor polaridad. En el caso de las flores, vimos algo muy, muy semejante. Cuando obtuvimos o le realizamos la actividad inhibitoria frente a la enzima alfa-glucosidasa, vimos que se incrementaba en el extracto, en la fracción diclorometánica, y en la fracción metanólica disminuía su IC50 con respecto al extracto que ellos provienen. Esta planta fue realizada posteriormente en el caso de estas dos fracciones metanólicas, tanto de hojas como de flores. Ahora nuevamente le hicimos un fraccionamiento también por solubilidad, pero ahora empleando acetona y metanol. ¿Qué sucede en estos casos? Pues en estos casos recuerden que nosotros estamos abordando el extracto metanólico de ambas partes de la planta. Obtuvimos la fracción del extracto metanólico con metanol, tuvo 98, y del extracto metanólico de flores tuvo 4.4. Cuando se hizo el fraccionamiento de B y de D, ¿qué fue lo que obtuvimos? Pues que ambos extractos o fracciones, tanto la acetónica como la metanólica, mejoraron su actividad, pero no lo suficiente para tener una IC50 menor a la fracción que provenían. Esta es le hicimos a 100 microgramos por mililitro, estos son los valores. Pero en el caso de las flores, cuando nosotros hicimos esta separación nuevamente con acetona y metanol, vimos que la fracción G, que es el Rumex crispus flores metanólico acetona, esta disminuyó su IC50. Posteriormente se realizaron un sinnúmero de columnas cromatográficas para poder separar los componentes de esta fracción G, y hasta llegamos a una fracción que nosotros lo denominamos G1A89S. Esta fracción fue la que mejor actividad tuvo al tener una IC50 de 3.8 microgramos por mililitro. ¿Qué fue el siguiente paso que realizamos? Pues nuevamente, como en el caso de Amelia Patents, le llevamos a cabo el protocolo de antihiperglucemia, y esto fue lo que obtuvimos. Nada más le voy a presentar los valores de glucosa sérica encontrados. En el caso de esta evaluación, tenemos aquí nuestro control sano, nuestro control diabético con el vehículo, la metformina, la carbosa, el extracto de hojas, el extracto de flores y la fracción G1A89S. ¿Qué pasó aquí? Pues como ustedes pueden ver, pues vimos que los tres extractos que nosotros evaluamos con posible actividad antihiperglucémica, pues en un modelo en vivo, pues tienen un buen resultado. Tenemos que disminuyeron desde el 81.7, 79.7 y 83.6 respectivamente. Estos resultados que nosotros tenemos en la actualidad, pues nos ayudan y nos apoyan y nos alientan a continuar estudiando ambas plantas y poder ver si tienen un metabolito secundario que pudiera
estar confiriéndole dicha actividad, o puede ser un grupo de ellos que estén actuando por sinergismo. En el caso de esta misma planta, encontramos, a diferencia de Amelia patens, que disminuía los niveles de insulina, aquí se encontró que los extractos de flores incrementan los niveles de insulina sérica. ¿Y qué puede ser esto? Pues que las plantas, tanto Amelia patens como Rumex crispus, pueden estar teniendo efectos contrarios en el contenido de insulina sérica. Como ustedes recordarán, nosotros vimos que los diferentes mecanismos de acción de un fármaco antidiabético que se conocen o son de los más comunes, pues es incrementar la secreción de insulina, inhibir algunas enzimas hidrolíticas como la alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa, entre los principales que nosotros nos interesan, ¿no? Bueno. Por otro lado, en el grupo de investigación también nos dedicamos a hacer síntesis de metabolitos con potencial actividad antihiperglucémico. En este caso, el doctor, bajo la guía del doctor Aarón Mendieta, nosotros estamos evaluando heterociclos oxigenados que pudieran tener la actividad sobre las enzimas y también, en este caso, la alfa-glucosidasa. ¿Qué pasa? ¿De dónde nosotros nos apoyamos para realizar este tipo de evaluaciones? Pues en este caso son derivados del mangostán, este fruto que se le conoce como el fruto milagroso. Este fruto tiene productos heterociclos que tienen una amplia actividad biológica, y entre los que tenemos es el gamma mangostín, que tiene una IC50 de 1.5 micromolar. Frente a la enzima, su IC50 frente a la enzima alfa-glucosidasa. En base a esto, nosotros estamos elaborando este tipo de heterociclos, este tipo de heterociclos oxigenados que tengan este sistema catecol como lo marca en el recuadro. Estos compuestos, al ser evaluados frente a la enzima alfa-glucosidasa, hemos tenido resultados muy interesantes. Todavía no tenemos un metabolito que pueda superar la actividad que ha presentado el gamma mangostán, pero lo que nosotros encontramos es que efectivamente el hecho de que tenga la presencia de un cloro o de este halógeno en esta posición favorece la IC50 de este tipo de heterociclos. Bueno, como nombré o titulé la presentación de sí, es una realidad realmente el uso de plantas medicinales como tratamiento de la diabetes. Pues nosotros conocemos que en nuestra cultura tenemos muy arraigado el empleo de plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades. En México se conocen más de 100 especies de plantas que pudieran tener actividad para el tratamiento de la diabetes. Muchas de estas plantas son consideradas malezas, y estas plantas aportan muchísimo conocimiento, su estudio como posibles fármacos. Si nosotros nos metemos al internet o a las redes sociales, buscamos plantas o tratamientos contra la diabetes, podemos encontrar un sinnúmero de tratamientos. Y estos tratamientos, por ejemplo, es muy común encontrar que sea de canela y manzanilla, solamente canela. En estos de aquí son estos tres, son principalmente empleados en Asia, y emplean un sinnúmero de componentes de plantas, principalmente extractos y polvos. Pero ¿cuáles de estos tratamientos ya han sido probados? De los que ya se tiene más evidencia científica sobre que realmente ejercen un efecto en la reducción de los niveles séricos de glucosa, es el Diabecón. El Diabecón está compuesto por más de 30 plantas medicinales, entre extractos y polvos. También tenemos el GioHerb, que también muchos de los componentes que tiene el Diabecón están presentes en el GioHerb. Y también tenemos la Diabeta Plus. Como pueden ustedes ver, la variedad en el sinnúmero de plantas que se emplean para este tipo de
tratamientos alternativos para la diabetes son muchas. Y muchas de estas coinciden en que el hecho de que tengan mecanismos de acción diferentes y que estos mecanismos de acción diferentes favorezcan la disminución de la glucosa sérica, se apoyan en el sentido de poder tener un sinnúmero de mecanismos y por lo tanto los daños que se pueden ocasionar a los diferentes órganos sean menos. En esto apoyan sus resultados. Encontré esta gráfica en la literatura donde los medicamentos aprobados por la FDA en derivados de productos naturales son muchos realmente en el caso de muchos de los medicamentos que se aprueban anualmente que sean derivados de plantas naturales son muchos. Pero lo que se ha visto actualmente incrementado es metabolitos o productos naturales derivados de bacterias. Como siempre, la planta ha sido una fuente muy importante, pero también están las bacterias, los hongos, algas, entre otros, incluso crustáceos. Esta gráfica nos informa sobre cómo se ha incrementado por millones en los países el empleo del mercado de productos derivados de plantas. Y como ustedes ven, en el 2020 hacia el 2026 hay una proyección que se incremente en un porcentaje muy elevado sobre productos derivados, la compra o el mercado de estos tipos de productos. En la actualidad en México no existen normativas específicas y muy puntuales que nos ayuden o nos apoyen a controlar este tipo de mercado. Y esto nos lleva mucho a veces a fraudes y sobre todo a exponerse los pacientes a muchísimas complicaciones. El grupo de investigación, nosotros evaluamos muchas plantas que hemos estudiado y, por ejemplo, nos hemos encontrado que en el mercado de Sonora o en alguna tienda naturista venden el extracto de Amelia patens, de Ibervilla sonorae. Este es un tubérculo principalmente del norte de México y Ibervilla sonorae nosotros ya la estudiamos en el grupo de investigación y nosotros encontramos que esta planta efectivamente reduce los niveles de glucosa a niveles normales, incluso los disminuye más de los niveles normales. Cuando se incrementa la dosis, se ha visto que en vez de disminuir los niveles normales, hubo un incremento de la glucosa sérica, pero el resultado que nosotros más nos llamó la atención fue que esta planta produce necrosis a nivel intestino. Y el empleo de plantas medicinales realmente debe de tener unas normativas muy específicas, muy estrictas y sobre todo muchos de los fabricantes y comerciantes de este tipo de productos se basan no los ponen como fármaco, los ponen como suplementos alimenticios y como ustedes saben, los suplementos alimenticios ahora sí que es responsabilidad de quien los consume y de quienes los recomiendan. Y basándose en ese hueco legal que existe, pues muchos de los productos medicinales no han tenido o no se han visto obligados a tener una investigación más profunda que favorezca y sobre todo que sea su consumo seguro para los pacientes. Y esto ahí nosotros entramos como investigadores para realizar este tipo de trabajos que efectivamente sustenten su actividad biológica y sobre todo también sustente si son tóxicos o son seguros para su consumo, es seguro su consumo. Y esto es todo, les agradezco su apoyo y su tiempo en escucharme. Agradecemos a la doctora Fabiola Jiménez por su interesante ponencia y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, para comentarles, las preguntas pueden ser con el micrófono abierto, las podemos leer directamente desde el chat.
Adelante, Luis Huerta. Sí, gracias. Antes que nada, felicitar a la doctora Fabiola Jiménez. Realmente una interesante plática. Pues lo bonito de los cafés científicos es que uno puede participar en ellos sin tener un amplio conocimiento, no es una charla de café realmente. Y bueno, este es mi caso, ¿no? O sea, yo básicamente me interesa mucho el tema y realmente partimos de que no tengo mucho conocimiento al respecto. Pero quería yo comentar y hacer una pregunta al respecto. Cuando se hace la prueba en el bioterio, cuando se toman a los roedores y se les inyecta este fármaco para producir la hiperglicemia, ¿cuál es el mecanismo que origina esa hiperglicemia en los roedores? Tengo un par de preguntas, esta sería la primera. Sí, en el caso de la estreptozotocina, su mecanismo de acción es la destrucción de las células pancreáticas. Y, la inyección, como usted bien mencionó, la inyección es intragástrica y intraperitoneal, perdón, y lo que favorece es la destrucción de estas células y por ende, pues se impide que haya una producción de insulina por el páncreas y disminuye a un nivel mínimo esta producción. Ok, eso está muy interesante porque entonces estamos hablando de que en ese caso la hiperglicemia se origina por una carencia de insulina que pues no manda la señal o no llega a las células para darle la señal de admisión de la glucosa y que puedan hacer pues el ciclo de producción de energía en este caso. Lo comento por lo siguiente, a través de la plática veo que las diferentes plantas tienen diferente forma de actuar. Efectivamente, una forma de que se llega a ser hiperglicémico es por que hay una carencia de insulina. Pero puede haber otras formas también, como por ejemplo el hecho de que la persona pues ha llevado una dieta de tal manera que su alto consumo de carbohidratos hace que tenga todo el tiempo una sobreproducción de insulina y ya las células pues ya se vuelven sordas, digamos, a esa concentración de insulina y es cuando se desarrolla la intolerancia a la insulina, ¿no? Entonces, ahí tendríamos otra causa por la cual se tiene esta hiperglicemia. No porque no haya suficiente insulina, sino porque en algún momento hubo demasiada y eso dañó los receptores que pudieran, digamos, captar la señal para admisión de la glucosa dentro de la célula. Lo menciono en este sentido, en el sentido de que no sé si tenemos una manera de catalogar las plantas medicinales, ¿no? Para saber qué planta sería recomendable administrar. ¿Por qué? Porque entiendo que esta ingesta o esta ingesta de té, supongo que es a través de té o polvo de la planta, pues es un tratamiento que se suma a tener una dieta sana, tener un estilo de vida sano, o sea, recomendaciones que de por sí, digamos, están dentro de lo que debe de llevar una persona que tiene un problema de hiperglicemia. Pero hay que analizar entonces cuál es la causa de la hiperglicemia y entonces decir, ok, si tu hiperglicemia se debe a falta de insulina, esta planta es la buena. Si tu hiperglicemia se debe a una tolerancia a la insulina, entonces esta planta es la buena. Y entonces también esta planta te ayuda a recuperar la sensibilidad de las células para recibir el mensaje de la insulina. No sé si esto podemos hacer una especie de clasificación. ¿Cuál sería buena para qué? ¿En qué caso aplicaría cada uno? Bueno, doctor, como usted bien lo mencionó, en el caso de los protocolos que existen para evaluar este tipo de actividad son muchos y uno de los que existen en la actualidad es justamente darle al ratón una dieta hipercalórica para simular ahora sí que lo que ocurre normalmente, darle el consumo de muchos productos hipercalóricos para incrementar los niveles séricos. ¿Y qué es lo que pasa en
En esta dieta, pues justamente lo que se favorece es el incremento de insulina, pero ahora de insulina sérica, y no como en el caso de la que nosotros empleamos con la estreptozotocina, que es disminuir los niveles de insulina. En el caso de la insulina puede haber justamente el incremento, apoyar muchas de las plantas, favorecer la secreción de insulina. Otras puede inhibir la resistencia a insulina, la resistencia hacia la insulina. En el caso de la diabetes es muy compleja porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen suficiente cantidad de insulina, pero esta insulina es de mala calidad que no lleva a cabo su función en el organismo. En las plantas que nosotros evaluamos, bueno, hay muchas plantas, pero de las dos que estamos hablando actualmente, nosotros consideramos que, por ejemplo, Rumex crispus se puede apoyar o puede apoyar en el tratamiento de pacientes que tengan mala o nula producción de insulina, porque lo que nosotros encontramos es un incremento de la insulina sérica. Para el caso de Amelia patens pudiera considerar, esta es una suposición, podremos considerar que pueden ser para pacientes que tienen niveles de insulina bajos y favorecer justamente la disminución de la glucosa a niveles incluso normales. Esto es muy complejo, incluso nosotros mismos del grupo de investigación, cuando nos dicen que qué estamos haciendo, les platicamos y nos dicen que le recomendemos la planta y cómo la pueden usar, el tratamiento, pues realmente para mí se me hace un poco complicado recomendar, aunque yo ya estudié la planta, recomendar dosis, porque todavía no tenemos los estudios suficientes y necesarios como farmacológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos de los constituyentes de la planta que nos permitan justamente ver esa posible aportación más allá, ¿no? Nosotros somos investigadores que estamos haciendo ciencia básica, pero la ciencia básica también tiene sus límites y sus deficiencias, ¿no? Sobre todo en el caso del grupo de investigación, nosotros no tenemos un bioterio, nos apoyamos en el caso con la doctora Cintia Ordaz, y nosotros nos hace falta muchísimo para estas plantas, todavía nos falta el estudio toxicológico, exponer a los ratones en protocolos de toxicidad aguda o subaguda para ver qué pasa. Por ejemplo, tenemos que recordar que la diabetes no se cura. Entonces la diabetes, cuando los tratamientos es de por vida, entonces tenemos que reconocer que tenemos que evaluar los extractos al hacerlos administrados en los animales por un tiempo de duración largo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo si estos extractos están dando a los animales por un periodo muy largo? Y eso justamente nos va a ayudar mucho en la respuesta para darle una respuesta a usted más certera, ¿no? De cómo podemos hacer, dónde, qué tratamientos o qué tipo de pacientes se pueden emplear ambos extractos. Ok, muchas gracias. Pues no sé si tenga chance de otra última. Veo que la doctora Marta Vivens también quiere preguntar. Porque yo quisiera darle la oportunidad igual a la doctora y a otros compañeros. Y si hay chance, tengo otra pregunta más. Antes que nada, felicitar a la doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues sí, si hay tiempo, doctor, le damos otra vez la palabra para que exponga su siguiente pregunta. Doctora, le comenta Marta, más bien le pregunta a Marta Vivens, ¿cómo se da la inhibición específica de beta-glucosidasa? ¿Hay investigaciones con estas plantas relacionadas con la actividad antiviral? Dice no escuché lo último, perdón. ¿Cómo se da la inhibición específica de la beta-glucosida? Y otra pregunta, ¿hay investigaciones con estas plantas relacionadas con la actividad antiviral? La temática es muy relevante por la contingencia sanitaria actual. Bueno, en el caso de cómo se da la inhibición, todavía no llegamos a llevar a cabo el tipo de inhibición que están llevando estos extractos. En el caso de la inhibición que sea competitiva, mixta o no competitiva,
En el caso, nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso principalmente de los fármacos sintéticos que se han realizado, que su inhibición es de tipo mixta. Y sí, en el caso de Amelia Patents, sí ya tienen reportes de alguna, no recuerdo contra qué virus, pero sí han encontrado que Amelia Patents tiene potencial actividad antiviral. Listo. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más? Disculpa por la conexión. Aquí el caso, a ver, si no me equivoco, una pregunta de Ana Lilia Arroyo. Muy buena charla, muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo contienen experimentalmente con la variación producto de la regulación por estímulos ambientales y endógenos a los que están sujetos la producción de metabolitos secundarios? Esa es una muy buena pregunta. En el caso de las plantas medicinales es como lo dije anteriormente, el hecho de que dependiendo de la edad de la planta, si está en etapa de floración, etapa de crecimiento o incluso cambios climáticos, dependiendo así que de primavera, otoño, verano, invierno, se ha observado que efectivamente existe una diferencia de los constituyentes en la concentración de los constituyentes. En este trabajo de Rumes Crispus, la alumna Guadalupe Águila de doctorado está realizando ese estudio de ver cómo está la variación de los constituyentes y sobre todo de la actividad biológica de los extractos dependiendo de esto. También estudiamos otra planta un poco más a lo que va la pregunta. En el caso de Strutanthus de Pianos, también es una planta que es un muérdago que tiene actividad contra la alfa-glucosidasa, y lo que estábamos intentando con ayuda y apoyo del doctor Eric López es hacer un cultivo de células por bioreactor, y nos quedamos justamente con un buen sabor de boca porque el alumno logró producir el metabolito de interés a nivel callo. Pero así, hablando molecularmente cómo se lleva a cabo el mecanismo por el cual se están produciendo o no los metabolitos, ese sí lo desconozco. Listo, por ahí Muchas gracias. Eric levantó la mano. Si Sí, gustas, sí, Eric Cruz. sí, claro. Buenos días, doctora. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre, nos expuso una gráfica donde midieron la glucosa sérica. No sé si nos podría compartir otra vez, por favor. ¿Esta? No logro ver la presentación. Hay que compartir pantalla otra vez, doctora, por favor. ¿Ya la puedes ver? Sí, efectivamente esa, doctora. Disculpe, allí, por ejemplo, ¿cómo lograron, mejor dicho, desconozco cuál es el nivel de glucosa sérica en modelo de ratón? Asumo que es la gráfica de la barra color azul, ¿verdad? Ese es el control sano. Sí. Y en las siguientes dos gráficas, que es en la roja y en la verde, me llama mucho la atención la cantidad que están presentando, que por ejemplo ahí nos mencionan 400, aproximadamente 400, ¿no? En ambas. 400 miligramos. Esta es el control diabético. Sí. Se tienen dos controles diabéticos, el control diabético y el control diabético más el vehículo que se utiliza.
Normalmente en este tipo de ensayos se pueden emplear diloxapol, se puede emplear dimetilsulfóxido, se puede emplear algunas otras como, ay, se me fueron, como algunos otros coadyuvantes para la solubilidad de la muestra. Principalmente estiloxapol y DMSO puede ser agua si es soluble. Por ejemplo, si es un extracto acuoso y es soluble en agua, pues el vehículo va a ser agua. Pero en este caso, se empleó DMSO. Ok, de acuerdo. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. La glucosa normal en personas, en humanos, oscila entre los 72 y los 108 miligramos, ¿no? Y ya cuando se considera una persona como diabética, normalmente los niveles son de 126 miligramos por decilitro. En ese caso, por ejemplo, en un modelo de ratón, ¿hasta cuánto se considera como ya un ratón diabético? Porque me llama mucho la atención porque ahí llega hasta los 400 miligramos, Sí, que es muchísimo. en este protocolo consideramos que los ratones ya eran diabéticos cuando tenían valores superiores a 150 miligramos por decilitro. Ah, ok. Entonces, podríamos decir que allí fueron más allá de un nivel de ratón diabético. Sí. Sí, normalmente cuando se hace la prueba, se tiene que tener la seguridad de que todos los ratones que se emplean, los 8 ratones que se emplean por cada tratamiento, por cada grupo, se debe tener la seguridad que son diabéticos. Entonces, lo que se hace es, después de la inyección intraperitoneal de la estreptozotocina, se mide los niveles de sangre periférica de glucosa. Todos los ratones que tengan niveles de 150 para arriba son considerados diabéticos y esos son los que se emplean. Los que tengan niveles de 150 para abajo no se consideran diabéticos y esos no se emplean. Ok, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Los ratones realmente eran diabéticos o solamente presentaban hiperglicemia? Siendo, realmente son hiperglucémicos. Eran Hiperglucémicos. Ok. Y bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta, perdón por abusar. ¿Qué pasa con la glucosa que está reduciendo los compuestos que están analizando? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué es lo que se favorece su excreción por orina? ¿Favorece la interiorización a las células? ¿O qué es lo que sucede? Tiene su micrófono apagado, doctora. Perdón. En este caso, no te puedo asegurar hacia qué le está sucediendo, pero lo que yo creo pensar en el caso de estos extractos es lo que está favoreciendo es que no se esté, a lo mejor puede estar inhibiendo la gluconeogénesis, o sea, obtener glucosa de otras fuentes. Puede estar inhibiendo también la glucogenólisis, o sea, que se esté rompiendo las moléculas de glucógeno. Esa es una de las teorías que pudieran ser que estén inhibiendo, pero que la glucosa se esté yendo hacia otro lado. Yo creo que en este modelo lo que se está observando es todos los animales tienen una misma dieta. No hay una dieta hipercalórica que esté incrementando la glucosa por alimentación. Entonces, el hecho de que sea la misma dieta, muy probablemente lo que esté sucediendo, recuerden que en el metabolismo de la glucosa también entran otras rutas metabólicas, pero en este caso yo considero que lo que muy probablemente esté haciendo es que la esté yéndose por esa vía. Todavía no conocemos el mecanismo de acción, sabemos que inhibe las enzimas hidrolíticas en este caso, la alfa-glucosidasa, pero más allá de que por qué sean los valores tan bajos, muy probablemente sea por el mismo metabolismo del ratón, pueden estar usando otras vías en el caso para poder tener energía,
pero en este caso todos tienen la misma dieta, entonces no podemos decir que sean un incremento mayor de la glucosa en todos los casos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? Doctora, tenemos todavía más preguntas de Mónica. Nos vamos a extender un poquito de 15 minutos de lo que estaba programado para obviamente darle respuesta a las preguntas. Sabemos que en México hay una gran laguna en cuanto a la regulación de los suplementos alimenticios. Creo que todos sabemos la diferencia entre suplemento y medicamento, pero ¿nos podría comentar, doctora, si es correcto nombrar medicamento a este tipo de productos naturales, ya que en México se les sigue llamando suplementos aunque sean productos que sean, en México se les sigue llamando suplementos aunque sean productos que se han sometido a investigación científica? Sí, sí conocemos muchos la realidad sobre las lagunas que existen en el manejo y distribución y sobre todo la fabricación de este tipo de productos. No considero que se le pueda llamar un medicamento. Todavía el hecho de que cuando se llama medicamentos que ya tiene justamente un respaldo de muchas pruebas, tanto de toxicidad como pruebas in vivo, que nos pueden estar apoyando para sustentar que sea un medicamento. En el caso de los suplementos, en eso se basan, ¿no? En los suplementos alimenticios, el hecho de que sea un suplemento alimenticio, pues ya no exige que sean, apoyados con estas pruebas para sustentar tanto ahora sí que su bienestar de los pacientes o su seguridad, el hecho de que sean tóxicos, ¿no? Pero no, yo no considero que se llame medicamento, todavía estamos un poco lejos sobre considerar que la planta sea un medicamento. En el caso de, tiene la actividad antihiperglicémica, sí, eso sí está comprobado, pero todavía nos falta sustentar la vía de acción y nos falta sustentar la toxicidad de estas plantas. Listo, la pregunta va a ser la última pregunta que vamos a leer en el chat y posteriormente a contestar la pregunta le vamos a dar la oportunidad al doctor Luis que externa al menos una pregunta, por favor. Muchas gracias. Y bueno, lo comenta Diana, muchas gracias por la presentación, doctora. En las plantas ya estudiadas, ¿realizarán algunos estudios citotóxicos adicionales? Por el momento no tenemos planteado así a corto tiempo realizar estudios citotóxicos. Nos hemos enfocado mucho hacia la parte de diabetes, pero en el grupo de investigación normalmente lo que le hacemos a las plantas, a todas las plantas que estudiamos su posible actividad antihiperglucémica, su posible actividad citotóxica, principalmente nos enfocamos sobre células de cáncer de mama y cáncer de próstata y así como de cáncer cervicouterino. Evaluamos también si tiene algún potencial sobre algunos hongos fitopatógenos, inhibición de hongos fitopatógenos y evaluamos la actividad antioxidante. Entonces a todos le realizamos un panel grande de evaluaciones para ver qué potencial tienen. Pero en base a esta planta, a Rumex crispus, debido a su gran, ahora sí que su gran resultados o su resultado muy evidente, como se puede ver en la gráfica, nos hemos enfocado principalmente ver hacia a la actividad como posible antihiperglucemiante. Ahorita, en el caso de este trabajo, continúa Guadalupe Águila trabajando ahora como verlo como un posible suplemento alimenticio, o ser un tratamiento que nosotros los consideremos ya con todos los resultados, que sea un tratamiento para la diabetes, pero todavía nos faltan los resultados. Gracias, doctor. Adelante, doctor Luis. Muchas gracias. Sí, se trata de lo siguiente. En el proceso de ciclo de la utilización de la glucosa, cuando bajan ya los niveles de glucosa por admisión de esta en la célula, se activa la dipeptidilpeptidasa 4, que es la que inactiva la insulina, en este caso.
Efectivamente, menciona la doctora Fabiola, estos nuevos medicamentos, bueno, no son tan nuevos, por ejemplo, como el Incremin, ya tiene mucho tiempo, de hecho, que en donde se inhibe la dipeptidasa 4, tratando de que la actividad de la insulina se prolongue por mayor tiempo, dando chance a esta admisión de la glucosa al interior de la célula. Lo que me llama la atención es el hecho de que hace aproximadamente 10, 12 años, hubo varios papers mencionando que la dipeptidasa 4 también regulaba el sistema inmunológico y que la inhibición de esta DPP4 originaba que el sistema inmunológico disminuyera. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando empieza la pandemia, la situación de COVID-19, una de las cosas que sale a colación es que las personas con diabetes son más propensas a que se les complique el cuadro. Entonces, lo que sí, pues no hay muchísima información, bueno, no hay mucha información de si estaban bajo tratamiento y ese tratamiento incluía el inhibidor de la dipeptidasa 4 o no. Voy a esto porque pensando que alguno de estos extractos que se están investigando, ¿verdad? Muy acertadamente, pudiera igual modificar o causar esa disminución en la glucosa sanguínea debido a la inactivación de la dipeptidasa 4, no estaríamos al mismo tiempo, no se estaría al mismo tiempo corriendo el riesgo de que la persona tuviera una disminución en su sistema inmunológico y de ahí pudiera ser más sensible al ataque, por ejemplo, de algún agente infeccioso. Estamos suponiendo, por ejemplo, SARS-CoV-2 en este caso. No podría caer algo así, pensar que estamos promoviendo una planta que pudiera ayudarnos, pero en la situación actual de pandemia pudiera ser que debilitara el sistema inmunológico de la persona. ¿Cómo ve usted este panorama, doctora? No sé si me expliqué. Sí, doctor, sí lo escuché. Efectivamente, uno de los protocolos que se emplean para ver si una planta tiene o un posible fármaco, un metabolito, puede tener actividad antihiperglucémica, esa es la inhibición del DPP4. En los resultados que nosotros tenemos, principalmente se va hacia alfa-glucosidasa. Y sobre todo, evaluamos también a la par alfa-glucosidasa y alfa-amilasa. Y nosotros vimos que efectivamente tiene una mejor respuesta al inhibir alfa-glucosidasa y no alfa-amilasa. Y efectivamente, buscar esa selectividad sobre las enzimas implicadas en la hiperglucemia es muy importante tanto para los extractos que estamos trabajando como para los compuestos que estamos trabajando. Mencionaba esto de la alfa-amilasa porque son enzimas hidrolíticas ambas, pero una, por ejemplo, el inhibir la alfa-amilasa promueve o disminuir su actividad, promueve que se formen oligosacáridos, y estos oligosacáridos quedan en el intestino y son causantes o son la causa de que tenga mucho malestar a nivel de digestión o de estomacal. Entonces, nosotros favorecemos que justamente la alfa-amilasa siga continuando con su trabajo de desdoblar a moléculas más pequeñas como los disacáridos o disacáridos mucho más cortos, y lo que nosotros inhibimos es la glucosidasa, que va a cortar estos oligosacáridos de cadena corta o disacáridos hacia la glucosa. Lo digo esto porque en el caso de la DPP4 no hemos hecho pruebas sobre esta enzima. Sí lo hemos pensado. Uno de los grandes inconvenientes es que esta enzima es demasiado cara, muy, muy cara. Entonces, lo que primero hacemos es hacer el screening con alfa-glucosidasa, alfa-amilasa, y ya las plantas o los extractos que tienen esta capacidad o estos resultados, ahora sí evaluarlas sobre esa enzima. En el caso de la DPP4, como usted bien lo dice, sí,
efectivamente hay papers que enfocan hacia este sistema inmunológico, pero nosotros no podemos considerar ahorita que las plantas pudieran estar yéndose hacia ese tipo de inhibición. No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Muchas gracias. Listo. Yo con esto damos por concluido. ¿Sí, doctora, va a aportar algo más? Ok. Damos por concluido la sesión de preguntas y respuestas y pasamos con el licenciado Castillo para que haga el cierre de esta primera charla del Café Científico 2020 SIVA CBG. Muchas gracias, doctora Fabiola, por su ponencia. Y a nombre de SIVA Tlaxcala y CBG Reynosa, agradecemos la participación de todos los asistentes y los invitamos a participar en las siguientes pláticas del Café Científico. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. La constancia, doctora, se la mandamos a su correo. Hasta luego, gracias. Hasta luego Gracias a todos. Saludos. Gracias, Alberto. Luego. Gracias, doctora. Anda, buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor Eric, hasta luego. Gracias al equipo de la UDI.